Más de 250.000 mensajes del Departamento de Estado de los Estados Unidos salieron a la luz, convirtiéndose en la mayor filtración de documentos secretos de la historia. Un solo sitio de Internet sacudió las bases de la diplomacia internacional. Hoy en DEF TV, Wikigate, revelación y controversia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DEF TV. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos comenzando este ciclo 2011 y para hacerlo elegimos un tema que, si bien estalló el año pasado, todavía tiene repercusiones que están aún por verse en el futuro y que es lo que queremos analizar aquí en DEF TV en esta hora, y que tiene que ver con las implicancias que va a tener en las relaciones internacionales, en la diplomacia, las filtraciones que se produjeron a través de este sitio de Internet Wikileaks. Vamos a ver los efectos que puede llegar a tener y también pensar quién es este personaje, ¿no? Julian Assange, que para unos es un héroe, un paladín de la libertad de la información. Para otros es tan solo un ególatra que busca protagonismo, un irresponsable. Vamos a ver las diferentes aristas que tiene este tema y las repercusiones, sobre todo, como decíamos, que puede llegar a generar. A ver si los cambios que se están pensando pueden ser en verdad tan profundos o es tan solo una cuestión de impacto. Vamos a recordar cómo surgieron estas filtraciones y las implicancias que tuvo los actores implicados. Vamos a verlo en el primer informe. Fue conocida como la mayor filtración de la historia de documentos secretos. Es la pesadilla del mundo diplomático hecha realidad. Más de 250.000 mensajes del Departamento de Estado de los Estados Unidos salieron a la luz. Cables clasificados, aunque no secretos, que se pueden leer como una novela de espías. Un solo sitio de Internet desnudó por completo la política exterior de la primera potencia del mundo. WikiLeaks, your baby, has in the last few years has released more classified documents than the rest of the world's media combined. Can that possibly be true? Yeah, can it possibly be true? It's a worry, isn't it? That the rest of the world's media is doing such a bad job that a little group of activists is able to release more of that type of information than the rest of the world press combined. Y a pesar de la revelación, las consecuencias en las relaciones internacionales son un misterio. Secretary Clinton is spending her day face to face with many of the people offended by them. A finales de noviembre del año pasado, el sitio de información digital Wikileaks dio a conocer una serie de documentos elaborados por funcionarios estadounidenses que con un lenguaje directo informan al gobierno de Barack Obama sobre personalidades de todo el mundo. En los papers se develan los contenidos de entrevistas del más alto nivel, donde se exponen con detalle las opiniones vertidas y datos aportados por diferentes fuentes en conversaciones con embajadores norteamericanos o personal diplomático de esa nación en numerosos países. Pero también se conocieron actividades que rayan la legalidad y que podrían estar vinculadas lisa y llanamente con el espionaje. Los documentos revelan el contenido de una directiva firmada por la secretaria de Estado Hillary Clinton en la que se pide información sobre los sistemas de comunicación interna de altos cargos de Naciones Unidas, contraseñas y claves. Se reclaman también los números de tarjetas de crédito de representantes permanentes en el Consejo de Seguridad. I, of course, have been reaching out to governments and leaders around the world over the last week. I will continue to do so. In an interview with Time demanding she resign due to cables suggesting diplomats were asked to gather intelligence. Instructions the State Department says were standard intel community requests, which diplomats often ignored. She should resign if it can be shown that she was responsible for ordering U.S. Diplomatic figures to engage in espionage activities at the United Nations. Entre los primeros documentos que se conocieron, se reafirma el pánico que despierta entre los países árabes el plan armamentístico de Irán, incluido su programa nuclear. Luego de la develación,
se supo que algunos líderes de Medio Oriente llegan a sugerir que es preferible una guerra convencional hoy que una contra la Irán nuclear del mañana. El escándalo diplomático se extiende a Medio Oriente y revela que los líderes de los países árabes están tan preocupados por el programa nuclear iraní que algunos prácticamente ruegan a Estados Unidos que bombardee Irán. Mensajes desde Arabia Saudita, el Reino de Bahrein y Jordania obligarán a varios de sus líderes a dar explicaciones. En el viejo continente, todavía se analizan las consecuencias de algunas de las opiniones de los funcionarios norteamericanos sobre los líderes europeos. Según los cables, que no fueron nunca desmentidos, la política rusa está en manos de Vladimir Putin, a quien se juzga como un político de corte autoritario cuyo estilo personal y machista le permite conectar perfectamente con Silvio Berlusconi. The security meetings put Secretary Clinton face-to-face with many of the American allies panned in the not-so-diplomatic cables. Italian Prime Minister Silvio Berlusconi described in one as feckless, vain, and ineffective. Russian President Dmitry Medvedev called Robin to Prime Minister Vladimir Putin's Batman. German Chancellor Angela Merkel dismissed as risk-averse and rarely creative. De José Luis Rodríguez Zapatero afirman que representa a la izquierda trasnochada y romántica y que no es más que un político cortoplacista que supedita los intereses de su país a fines electoralistas. Que a todos nos debe merecer un juicio de preocupación en cuanto al funcionamiento de los servicios y en todo aquello que afecte a los servicios de la seguridad de los estados, mucho más. Con respecto a América Latina, los cables filtrados confirman el resquemor que genera el presidente venezolano Hugo Chávez en la región. La diplomacia norteamericana busca dinamitar el poder del bolivariano, apuntalando otros liderazgos más afines y cooperativos en detrimento de los más díscolos, como los de Bolivia o Ecuador. El imperio quedó desnudo. Yo no sé cómo, qué va a hacer los Estados Unidos. Bueno, a ellos no les importa mucho esto, ¿no? Pero cuántas cosas están saliendo, cómo irrespetan hasta sus aliados, ¿ves? Cuánto espionaje, mandan a investigar hasta los factores biométricos, la familia, las cuentas, tarjeta de crédito del secretario general de la ONU, seguimiento a presidentes, el imperio al desnudo y por supuesto, por aquí está, las filtraciones de Wikileaks sobre Chávez generan reacciones encontradas en el país y más allá del país también. En el caso de Ecuador estamos haciendo un análisis muy profundo, son decenas, centenas de miles de documentos para ver el alcance de esta información, de las infidencias, incluso podríamos decir de un poco la manipulación, no encuentro la palabra exacta, en el sentido de que se quería manipular a la región. Recuerde que hay documentos que indican que se quería por medio de la presidencia argentina influir en el presidente del Ecuador en cuanto al conflicto con Colombia. Eso nos parece una manipulación y una manipulación desleal. Se confirma todo lo que nosotros denunciamos. Espionaje, conspiración, lo que nunca nos hemos informado como el Departamento de Estado de Estados Unidos usaba también a presidentes en una cuestión de espionaje. Estas informaciones que tenemos es para enfrentarnos entre presidentes, que Evo Morales desconfíe de la Cristina, que Evo Morales desconfíe del gobierno de Lula, de su ministro, o que Evo Morales desconfíe del gobierno de la expresidenta Bachelet. El alcance de estas revelaciones todavía es una incógnita. Algunos analistas ya creen que esta filtración puede acabar con una era de la política exterior. Otros aseguran que luego del escándalo Wikileaks, los conflictos internacionales irán en aumento. El tiempo determinará las consecuencias, pero el nuevo debate sobre el manejo de la información ya está planteado. Muy bien, para hablar de este tema nos acompaña Luis Rosales. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Muriel, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy contenta de que estés acá con nosotros empezando este nuevo ciclo. Además, ideal para este tema, ¿no? Porque reunís una serie de factores que sabés analizar, que son los que vamos a tener que tratar acá, porque sos analista internacional. Además, también estás en contacto con el periodismo, conoces este mundo.